La educación como transformadora de sociedad desde la pedagogía. En la antigüedad, la educación era caracterizada por un método tradicional en el que el maestro tenía la verdad absoluta y el estudiante solo hacía el papel de receptor. Era una educación bastante ortodoxa, donde el estudiante no podía opinar, donde el estudiante no tenía un sentido crítico, no desarrollaba la innovación. El maestro era el único que tenía el conocimiento. Su clase se daba a través de una transmisión verbal por parte del docente. Quiere decir que no existía ninguna otra forma, solo tablero y tiza. Describe, mas no genera desarrollo de pensamiento crítico ni de habilidades. Se generaba un castigo en el cual se vulneraba al ser humano en su esencia. En Colombia aparece la práctica pedagógica como investigación hacia los años 80 y con ella diferentes tendencias como las siguientes. La pedagogía como dispositivo elabora sus propias normas a partir de diferentes disciplinas. Según Mario Díaz, dispositivo como regulación de discursos. En la actualidad el maestro no es el único que aplica la pedagogía. El maestro está sujeto a la economía y a la política. La pedagogía como disciplina se reconoce al maestro como un artífice del conocimiento, teniendo en cuenta el contexto. Utilizando diferentes estrategias y didácticas, se transmite el conocimiento basado en valores. Considero que este tipo de pedagogía ha existido siempre en nuestro país. En la actualidad, esta disciplina ha sido un poco tergiversada y vemos cómo desafortunadamente el tener derechos se ha convertido en la excusa perfecta para infringir las normas e infringir las leyes. En algunas ocasiones podemos observar cómo en las aulas de clase del maestro es anulado todo por las leyes, debido a que ya no puede ejercer su autoridad como debe ser, ni exigir una disciplina que es la herramienta principal en el desarrollo de la pedagogía. La pedagogía como disciplina reconstructiva, su objeto es la enseñanza. Busca una sinergia educativa entre el entorno escolar y el extraescolar, basada en la comunicación y la expresión. En la antigüedad solamente se daba un proceso de aprendizaje en las aulas de clase. En nuestra época actual se trata de incorporar a los padres de familia, quienes para mi consideración son los primeros artífices en la educación de sus hijos. En la casa aprendemos valores y principios y en las aulas de clase la parte técnica. Por supuesto, sin desconocer que el maestro es un complemento vital en toda esta educación del saber hacer, pero más importante, del saber ser. La pedagogía en el enfoque constructivista. Este es un enfoque integral que incorpora variables del ser humano indispensables en el aprendizaje. También llamado constructivista, hace al estudiante partícipe de un proceso, con el fin de que sea crítico e innovador. Antes, nuestra educación era tan tradicional que no se permitía el juego en las aulas de clase, era vetado. Y el niño o la niña, el estudiante debía estar firme, quieto, sin moverse, se debía solamente limitar a respirar, parpadear y escuchar todo lo que transmitía el maestro. En la actualidad, la educación ha tenido una evolución fenomenal para mi consideración, debido a que el actor principal es el estudiante, como debe ser, y es él el crítico, es él el innovador, es él el que en un equipo de trabajo crea conocimiento nuevo. Quiere decir que el maestro de hoy es un formador, un instructor. Las corrientes pedagógicas se enfocan en el desarrollo del ser humano. En este caso tenemos 6. El naturalismo desarrollista
donde el actor principal es el alumno, logrando que el proceso de educación sea agradable, sea algo motivador. El maestro es un formador de seres humanos integrales. Se siguen las normas de la naturaleza, trabaja con un material planeado, quiere decir que hay un currículo que nos da un hilo conductor desde la parte técnica e integral. Primero se piensa, luego se habla y luego se escribe y se comprende lo aprendido. No se aprende por aprender, como se hacía en la época antigua, que era únicamente por memoria. El crítico social, el estudiante es una réplica de la sociedad en la que se ha desarrollado y se debe tener en cuenta cada variable del entorno. Refuerza el trabajo en equipo, que es muy importante en la actualidad. En el transmisionista, el principal actor es el maestro, quien transmite conocimiento al estudiante de forma tradicional, usando la memoria, sin despertar sentido crítico. No existe un interés por el ser, sino por el saber. La escuela nueva se enfatiza en la práctica por parte del estudiante, siendo esta activa en el proceso, basado en el respeto al ser humano. Por esto, el actor principal es el estudiante, quien aprende a través de la experiencia y fortalece el trabajo en equipo. Cada ser humano trae consigo una cantidad de experiencias vividas, dependiendo del rol, el contexto, de todas estas variables socioculturales familiares que son inherentes al mismo ser. Y nosotros como maestros no podemos desconocerlas. Somos nosotros los que debemos propender que en el aula de clase, a través de las didácticas activas y las nuevas estrategias, todos estos estudiantes, sin importar la diversidad, aprendan conocimiento, pero sobre todo sean críticos. El instrumental conductista se orienta a través de objetivos y logros, los cuales debe alcanzar el estudiante, a través de la tecnología basada en motivación. Su evaluación se define por el logro mismo. Considero que es una corriente bastante limitada, debido a que cada estudiante puede alcanzar las habilidades y puede tener las competencias, si así nosotros lo permitimos. No puede ser que la evaluación se defina solamente porque alcanzó un logro. La experiencia es algo muy importante que debemos incorporar en nuestra labor docente. La cognitiva constructivista conceptual logra el desarrollo de la creatividad e innovación en el estudiante a través de la solución de problemas reales. El proceso de aprendizaje es activo, teniendo en cuenta los conocimientos previos y vivencias de cada estudiante. Y considero que a través de la práctica en la medida que nosotros permitamos que nuestros estudiantes hagan y experimenten, el conocimiento se adquiere más fácil y de esta manera podemos construir entre todos más conocimiento. Muchas gracias.